Prepárate para una inmersión en un misterio que ha fascinado por generaciones. El caso de Lizzie Borden, En agosto de 1892, Andrew y Abby Borden. fueron encontrados brutalmente asesinados en su hogar en Fall River, Massachusetts. Las sospechas. Recayeron sobre su hija Lizzie, pero fue absuelta. Hoy, Vamos a analizar a profundidad las fuentes que nos enviaste. para intentar comprender este enigma, Tenemos reportes policiales, transcripciones del juicio, artículos de periódicos de la época e incluso análisis psicológicos de Lizzie Borden. interesante. Lista para adentrarnos en este oscuro y fascinante caso. Absolutamente. Comencemos por el escenario de este macabro drama. Fall River, en 1892, Una ciudad en plena transformación industrial. pero con un trasfondo conservador y rígido. Las tensiones sociales de la época. Seguramente jugaron un papel en la percepción del caso. Es interesante lo que dices sobre las tensiones sociales. Y dentro de esa sociedad, Ajá. la familia Borden destacaba por su posición económica. Andrew Borden era un exitoso hombre de negocios, aunque conocido por su austeridad. ¿Podría esta aparente contradicción entre riqueza y frugalidad haber generado algún tipo de resentimiento en su entorno familiar? Es una posibilidad. ¿Qué nos dicen las fuentes? Las fuentes indican que la relación entre Lizzie, su hermana Emma y su madrastra Abby era tensa. Entiendo. La consideraban grosera, interesada en la fortuna de Andrew. Ajá. Incluso se menciona una disputa por la herencia justo antes de los asesinatos, ¿Había alguien más presente durante esa disputa? con la presencia del tío John Morse. Un momento retrocedamos un poco. Mencionaste que Andrew Borden era conocido por su frugalidad. ¿A qué punto llegaba esa frugalidad? ¿Vivían realmente con incomodidades a pesar de su riqueza? Exacto, se dice que la casa carecía de comodidades modernas para la época como agua corriente. Imagina la frustración de Lizzie y Emma jóvenes acostumbradas a cierto nivel de vida viviendo en una casa que no reflejaba la fortuna familiar. Interesante. Esto sin duda alimentaba el resentimiento hacia su padre y la percepción de que Abby solo buscaba su dinero. Ahora entiendo mejor el contexto familiar. Pasemos entonces. Sí, pasemos a la mañana del 4 de agosto de 1892. ¿Cómo se desarrollan los terribles acontecimientos que cambian para siempre la vida de Lizzie Borden? Andrew Borden sale a atender sus asuntos, regresa cerca del mediodía y poco después es encontrado sin vida en el sofá de la sala. Escena. Es brutal. ¿Brutal en qué sentido? Múltiples golpes con un objeto afilado, probablemente un hacha. Dices probablemente un hacha. ¿Qué hay del arma homicida? Se encontró. ¿Hay alguna evidencia que la vincule directamente con Lizzie? La investigación policial encontró un hacha en el sótano, pero limpia. Limpia. Algunos argumentan que no había tiempo suficiente para limpiarla a fondo, pero la ciencia forense de 1892 era rudimentaria. Es aquí donde las limitaciones de la época entran en juego. Claro. ¿Qué tan confiables eran sus métodos para detectar rastros de sangre? Entiendo. Podría haber sido limpiado el hacha con mayor eficacia de lo que se pensaba. Es cierto, la tecnología forense ha avanzado mucho desde entonces. Pero ¿qué hay de otras evidencias como ropa manchada de sangre? Curiosamente, no se encontró ninguna prenda con manchas de sangre que incriminara a Lizzie, Ya veo. aunque una vecina declaró haberla visto quemando un vestido días después de los asesinatos. Un vestido. Lizzie alegó que estaba manchado de pintura, Pintura. un acto inocente o un intento desesperado por deshacerse de una prueba incriminatoria. Un detalle escalofriante. Y Mientras tanto, el cuerpo de Abby Borden ajá, también es encontrado en una habitación del piso superior, también con signos de violencia. también con múltiples golpes de hacha. Este detalle es crucial. Los asesinatos ocurrieron en diferentes momentos y lugares de la casa. ¿Cómo encaja Lizzie en esta secuencia de eventos? Es aquí donde entra en juego su testimonio. ¿Qué versión de los hechos dio Lizzie Borden a las autoridades? ¿Qué declaró Lizzie? Lizzie declaró haber estado en el granero en el momento en que su padre fue asesinado. La criada Bridget Sullivan estaba descansando después de lavar ventanas. Sin embargo, su testimonio presenta inconsistencias. ¿En qué sentido inconsistencias? ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Por ejemplo, en un principio, Lizzie dijo haber estado en el desván buscando una pieza de metal para reparar un mosquitero. Luego cambió su versión, diciendo que en realidad estaba planchando en la cocina. ¿Por qué estas contradicciones? ¿Nervios, confusión o un intento de ocultar la verdad? Estas inconsistencias sin duda levantan sospechas, pero antes de analizar en detalle su testimonio, me gustaría profundizar en un aspecto que mencionaste antes, el posible resentimiento dentro de la familia. ¿Crees que la tensión familiar podría ser suficiente para llevar a Lizzie a cometer un acto tan atroz? Esa es la pregunta clave, ¿no? Para responderla tenemos que ir más allá de la simple antipatía hacia la madrastra. Hay que analizar las dinámicas de poder, los secretos, las frustraciones ocultas que bullían bajo la aparente normalidad de la familia Borden.
Me parece que estamos a punto de entrar en un terreno pantanoso. Un laberinto. Un laberinto de emociones y posibles móviles. ¿Estás lista para entrarnos en la mente de Lizzie Borden? Por supuesto. Empecemos por un detalle que podría arrojar luz sobre la complejidad de este caso. ¿Qué detalle? La supuesta amenaza de envenenamiento que Abby Borden denunció días antes de los asesinatos. Espera, Abby creía que alguien la quería envenenar. ¿Qué tiene que ver esto con Lizzie? Abby confió a su médico que creía que alguien estaba intentando envenenar a la familia. Y aquí viene lo interesante. Lizzie había intentado comprar ácido prúsico, un veneno potente, con la excusa de limpiar un abrigo. El farmacéutico se negó a vendérselo sospechando de sus intenciones. Increíble. ¿Por qué Lizzie necesitaría ácido prúsico para limpiar un abrigo? Esto sin duda coloca en el centro de la escena, ¿no? Exacto. Y nos obliga a preguntarnos, ¿era Lizzie realmente capaz de planear un asesinato? ¿Existía una premeditación? ¿O simplemente era una joven impulsiva que actuó en un momento de ira? Dices que el farmacéutico se negó a venderle el ácido prúsico. Se presentó esta información como evidencia durante el juicio. Curiosamente, la historia del ácido prúsico no se presentó como evidencia durante el juicio. Un momento. Un detalle que podría haber cambiado el curso de los acontecimientos. Esto es realmente sorprendente. ¿Por qué no se utilizó una evidencia tan crucial? ¿Hubo algún tipo de negligencia por parte de la fiscalía? Es difícil saberlo con certeza. Algunos especulan que la fiscalía subestimó la importancia de este dato o que temían que la defensa presentara una contraargumentación convincente. Sea cual sea la razón, la omisión de esta información sin duda contribuyó a la absolución de Lizzie. Entonces tenemos una familia con tensiones internas, un doble homicidio brutal, una sospechosa principal con un testimonio inconsistente y una pieza de evidencia crucial que no se presenta en el juicio. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Hacia el juicio de Lizzie Borden, un evento mediático que conmocionó a la sociedad de la época. Un juicio que, a pesar de las dudas y las contradicciones, culminó con la absolución de la acusada. Y así el misterio de Lizzie Borden se profundiza aún más. El juicio de Lizzie Borden fue un verdadero espectáculo. Los periódicos de la época cubrían cada detalle, alimentando la fascinación del público por este caso. Imagino que la sala del tribunal estaba llena de gente ansiosa por escuchar los testimonios, las pruebas, los argumentos de la defensa y la acusación. ¿Qué detalles podemos encontrar en las transcripciones del juicio que nos ayuden a comprender la estrategia de cada parte? La estrategia de la fiscalía se basó en presentar a Lizzie como una mujer fría y calculadora, capaz de planear y ejecutar los asesinatos de su padre y su madrastra. Señalaron sus inconsistencias, su comportamiento errático y la falta de una coartada sólida. Mencionaste antes que el detalle del ácido prúsico no se presentó como evidencia. Hubo otros elementos que la fiscalía pasó por alto o no supo aprovechar. La fiscalía se centró en la falta de un arma homicida que pudiera vincularse directamente a Lizzie. Sin embargo, no exploraron a fondo las posibilidades de que Lizzie hubiera podido deshacerse del arma o que alguien más la hubiera ocultado. Es decir, la ausencia de un arma homicida no necesariamente prueba la inocencia de Lizzie. Podría haberla escondido o contado con la ayuda de un cómplice para deshacerse de ella. Exacto. Y aquí es donde la defensa aprovechó la falta de pruebas contundentes para sembrar la duda en la mente del jurado. Argumentaron que la investigación policial fue deficiente, que las evidencias eran circunstanciales y que no se podía condenar a una persona basándose en meras sospechas. ¿Y qué hay del testimonio de Lizzie? ¿Cómo se desenvolvió en el estrado? ¿Logró convencer al jurado de su inocencia? El testimonio de Lizzie fue contradictorio y emocional. En momentos se mostraba evasiva, en otros rompía en llanto. La defensa la presentó como una víctima de las circunstancias, una joven traumatizada por la tragedia que estaba siendo injustamente acusada. Es interesante cómo la percepción pública de Lizzie pudo haber influido en el veredicto. ¿Crees que el jurado se dejó llevar por la imagen de una mujer frágil e incapaz de cometer semejante acto? Es una posibilidad. En la época victoriana las mujeres eran vistas como seres delicados y sumisos. La idea de que una mujer de buena familia fuera capaz de asesinar a sus padres a sangre fría era inconcebible para muchos. Es decir, los prejuicios sociales de la época podrían haber jugado a favor de Lizzie. Pero, ¿qué hay de las otras personas que estaban en la casa ese día? Se les investigó a fondo. ¿Podría haber algún otro culpable? La criada Bridget Sullivan fue interrogada por la policía, pero nunca se la consideró una sospechosa seria. Su testimonio, aunque no de todo claro, no la incriminaba. Y el tío John Morse. Mencionaste antes que estaba presente en la casa el día de los asesinatos y que incluso hubo una discusión sobre la herencia. Podría ser él el culpable. John Morse siempre negó cualquier implicación en los crímenes. Su cortada era débil,
pero no se encontraron evidencias que lo vincularan directamente con los asesinatos. Es decir, la investigación se centró en Lizzie, pero no se descartaron por completo otras posibilidades. Exacto. A lo largo de los años han surgido diversas teorías alternativas. Algunos apuntan a un posible intruso, un amigo de Andrew Borden, o incluso a un asesino en serie que operaba en la zona. Estas teorías alternativas añaden aún más misterio al caso. Sin embargo, ninguna de ellas cuenta con pruebas sólidas que la respalden. Así es. Y al final la pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién mató a Andrew y Abby Borden? Después de analizar las evidencias, los testimonios y las teorías, ¿a qué conclusión llegas tú? ¿Crees que Lizzie Borden era culpable o inocente? Como experto, mi deber es analizar las evidencias de forma objetiva. Y las evidencias en este caso son ambiguas y contradictorias. Hay indicios que apuntan a la culpabilidad de Lizzie, pero también hay dudas razonables. Entiendo. Es un caso complejo sin una respuesta fácil. Exacto. Y esa es la razón por la que el caso de Lizzie Borden sigue fascinando al público después de más de un siglo. Y ahora, después de haber revisado los detalles del juicio, las teorías alternativas, la falta de pruebas contundentes y la persistente duda sobre la culpabilidad o inocencia de Lizzie, nos adentramos en el último capítulo de esta historia, la vida de Lizzie Borden después del juicio. A pesar de ser absuelta, la sombra de la sospecha persiguió a Lizzie Borden por el resto de sus días. La sociedad de Fall River estaba dividida. ¿Dividida en qué sentido? Algunos creían en su inocencia, mientras que otros la veían como una asesina que se había salido con la suya. ¿Cómo afectó este estigma a la vida de Lizzie después del juicio? ¿Logró reintegrarse a la sociedad o vivió como una paria? Lizzie y su hermana Emma se mudaron a una casa Se mudaron. más grande y cómoda en Fall River llamada Maplecroft. Intentaron llevar una vida normal, pero el pasado la seguía atormentando. Mencionaste antes que la relación entre Lizzie y Emma era tensa. ¿Cómo evolucionó esa relación después del juicio? ¿Se mantuvieron unidas a pesar de todo o la tragedia las separó aún más? La relación entre las hermanas se deterioró con el tiempo. En 1905 tuvieron una fuerte discusión. Una discusión. Y Emma abandonó Maplecroft para no volver jamás. Vaya. Las razones de la ruptura nunca se aclararon del todo, pero se especula que Emma no soportaba la presión social y las constantes habladurías sobre el pasado de su hermana. Es decir, Lizzie no solo tuvo que lidiar con el rechazo de la sociedad, sino también con la pérdida de su propia hermana. ¿Cómo sobrellevó esta doble carga? ¿Se aisló por completo o intentó reconstruir su vida social? Lizzie intentó integrarse a la sociedad de Fall River, pero sus esfuerzos fueron en vano. En vano. Fue excluida de eventos sociales y organizaciones benéficas. Su nombre se convirtió en sinónimo de crimen y misterio. Es una historia triste, la de una mujer atrapada en un pasado que no la dejaba vivir en paz. ¿Cómo fueron sus últimos años? ¿Murió sola y olvidada o hubo alguien a su lado? Lizzie Borden murió en 1927 a la edad de 66 años, ¿De qué murió? a causa de una neumonía. Pasó sus últimos años recluida en su casa, rodeada de unos pocos amigos y familiares que aún creían en su inocencia. ¿Un final solitario para una mujer que siempre estuvo rodeada de misterio y controversia? ¿Y qué pasó con Maplecroft? ¿Fue demolida o se conserva como un recordatorio de este oscuro capítulo de la historia de Fall River? Maplecroft se convirtió en un museo dedicado al caso de Lizzie Borden. Un museo. Los visitantes pueden recorrer las habitaciones, ver las fotos de la época y sumergirse en la atmósfera de misterio que aún envuelve a la casa. Incluso se dice que algunos han experimentado fenómenos paranormales en el lugar. Es fascinante cómo un caso sin resolver puede seguir generando interés y especulación después de tantos años. ¿Crees que algún día se descubrirá la verdad sobre lo que realmente ocurrió en la casa de los Borden? ¿O el misterio de Lizzie Borden está destinado a permanecer sin resolver para siempre? Es difícil saberlo. A lo largo de los años se han realizado nuevas investigaciones, se han analizado las evidencias con técnicas modernas, pero ninguna ha logrado arrojar luz definitiva sobre el caso. Quizás algún día aparezca una nueva prueba, un testimonio olvidado, un detalle que nos permita finalmente comprender lo que ocurrió esa mañana de agosto de 1892. O quizás el misterio de Lizzie Borden seguirá alimentando nuestra imaginación, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la verdad y la persistencia de las sombras del pasado. Y así concluimos nuestra inversión en el caso de Lizzie Borden, un viaje a través de la historia del crimen, la psicología y el misterio.